Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Casanova. Agradezco mucho que consideren recibirme en sus casas. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y fundador y director de la Alianza Formativa, que es un apostolado de evangelización y formación para la feligresía de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y sigo aquí, una vez más, abriendo mi corazón, explicándote a ti, amigo católico, y a ti, amigo evangélico, lo que me sucedió. ¿Por qué dejé aquel vibrante pasado evangélico y pentecostal después de haber participado inclusive del ministerio profesional y haber enseñado la teología en algunos de nuestros seminarios? ¿Cómo fue que se dio no diríamos cambio, diríamos evolución, diríamos avance en la fe? Porque yo no estaba perdido, yo conocía y amaba al Señor, pero fue ese amor y esa pasión por mi Señor que se despertó en mí un ansia y un apetito constante por querer saber más, inquirir más, tener una relación más cercana con Dios. Sí, sabiendo su doctrina, conociendo su palabra, pero también adhiriéndome a estos medios de gracia que ahora llamamos sacramentos, que son los sacramentos que me hacen más semejante a Dios, que me santifican, que me salvan. Entonces, ¿cómo se dio este proceso? Lo he estado compartiendo. Hemos hablado aquí sobre la unidad de la iglesia, que me llamó mucho la atención. Esa iglesia es visible. Esa iglesia es un cuerpo concreto. La iglesia de Cristo subsiste en ese cuerpo concreto que es la iglesia. Y esa iglesia tiene jerarquía. Lo hemos visto en Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Porque Dios nos conoce. Él estableció un criterio, una manera de que nosotros nos pudiéramos referir a un medio autoritativo para que no nos confundamos. Para que no sea mi palabra en contra de la palabra de otro hermano o de otra denominación, que pueden estar muy bien intencionados, pero al basar su juicio solo y exclusivamente de la propia interpretación o de la interpretación de una persona que dice estar inspirada, ahí pueden sucederse los errores. Alguien podría decir, oh, pero el Espíritu Santo se me manifestó y me dejó ver que yo tenía que irme de la iglesia y me llamó para que yo hiciera otras cosas. Si eso contradice lo que Cristo quiso que fuera su iglesia, tú estás mal. Busca ver el Espíritu que te está hablando, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a conformar un solo cuerpo. Y debemos perseverar en esa unidad del Espíritu Santo que nos lleva a estar militantes en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero, ¿iba yo a aceptar esto tan fácil? No, seguro que no. Tal vez sorprenda a algunos lo que voy a decir, pero yo no quería hacerme católico. Yo no quería. Y no quería porque no me iba tan mal. Yo estaba bien. Tenía un futuro ministerial prometedor. Había realizado el sueño de mi vida. Era catedrático de teología. ¿Qué más podía yo aspirar? Ahora cuando estaba cómodo, ahora cuando realizaba el sueño de mi vida, mi esposa contenta, feliz. Mi madre sumamente orgullosa de tener un hijo, ministro y profesor además. Muy contenta toda mi familia. Aceptado muy bien por nuestras comunidades. Pero aquello no fue suficiente. Yo lo quería todo. Todo. Faltaba algo. Habían cosas a mi alrededor que no cuajaban, que no estaban bien. Yo necesitaba un criterio de autoridad. Algo que me hiciera sentir seguro de que yo no estaba mintiendo ni refiriendo a otros a la mentira. Yo quería estar seguro. Bueno, pero es que
yo quería honestamente que ese medio autoritativo fuera mi denominación pentecostal. Eso era lo que yo quería. Pero habían otras denominaciones pentecostales también, muy bien intencionados también, y contradecían nuestros idearios religiosos. Por ejemplo, nosotros creíamos en la Trinidad. Había una denominación pentecostal que no creía en la Trinidad, eran los solo Jesús. Habían otros que se pusieron muy de moda y todavía continúan de moda, que son los pentecostales de la victoria o de la prosperidad. Y ellos veían en la Biblia un evangelio de prosperidad económica. Renegaban todo lo que pudiese ser enfermedad o desventaja económica, y eso era del diablo, Satanás, el infierno. No, nosotros los cristianos siempre estamos en victoria, y la evidencia de que estábamos en victoria era la prosperidad económica. Y tenían textos para probarlo. Se basaban en la Biblia. O sea, la Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y para referirme además a ese criterio, yo necesitaba algo más que la Biblia. Porque me decían la Biblia, y yo también enseñaba la Biblia, solo la Biblia. Pero al fin de cuentas no era eso. No. Tenemos que ser honestos. Al fin de cuentas no es solo la Biblia. Es la interpretación que los líderes religiosos de las denominaciones den a la Biblia. Porque ellos también tienen su jerarquía, ellos también tienen su cuerpo de doctrina. Ellos también quieren adhesión a esa doctrina. Entonces, seamos realistas. Vamos a hablar la verdad. Decimos la Biblia, solo la Biblia, pero en términos prácticos no hay una denominación religiosa que en verdad lo practique. Lo podrán creer en papeles, lo dirán con la boca, pero la realidad es que no. Nos critican a nosotros los católicos de dejarnos llevar por la jerarquía, pero ellos hacen lo mismo. Ellos tienen sus órganos rectores que también dictan la pauta. Ahora, a mí que no me gusta algo de la Iglesia Católica, pero soy católico, me quedo. Porque no es el Evangelio a mi manera, es a la manera de Jesucristo. ¿Qué hacen los otros hermanos de otros lugares? Pues ellos tienen la facultad de poderse salir de su denominación y establecer otras iglesias que les caigan mejor, que les vaya mejor. Bueno, pero eso no fue lo que Cristo dispuso para sí. Pero aún así, yo quería encontrar ese criterio pentecostal. Quería encontrarlo, porque no me quería hacer católico. Se los he dicho una vez más, porque es la verdad. Digámoslo de esta manera. Yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Vamos a ponerlo así. Porque es lo que Cristo quiso, no lo que me parece a mí. Hay cosas de la Iglesia Católica que a mí no me gusta. Por ejemplo, yo creo que no deben nombrar obispo a nadie que no mida por lo menos 6'3" de estatura y pese 250 libras. Eso es lo que yo creo. Me gustaría que mis obispos fuesen corpulentos y grandes. El mío, Monseñor Roberto, apenas llega a 5 pies. Y con todo y sotana no llega a 120 libras. Ese es mi obispo. Es el sucesor de los apóstoles que le toca custodiarme, dirigirme, pastorearme. Es lo que el Señor ha dispuesto, no lo que yo quiera. Pero busqué ese ideario pentecostal. Y lo busqué sinceramente porque me referí a algunos compañeros míos, le dejé ver algo de mi problema, de lo que me estaba sucediendo. Y uno de ellos me dijo, mira Fernando, la fe correcta es la fe pentecostal. Y está en el libro de los Hechos. Claro, yo le hablé de todo esto, de la división, de que éramos uno entre muchos, etc. Y él me dijo, bueno, pero ¿quieres salir del problema o no quieres salir del problema? ¿Quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Sí, ayúdame, seguro que sí. Bueno, comienza a leer el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta, leyendo el libro de los Hechos, de que nosotros los pentecostales salimos de ahí. Esa es la fe original. Ahí te tienes que quedar. Y yo, oye, qué bueno. Voy a seguir eso porque recuerdo que de pequeño me lo enseñaron también. Así que comencé a leer, no solo a leer, a estudiar el libro de los Hechos. A profundizar. Porque una cosa es leer y otra cosa es leer
y profundizar. Esa puede ser también otra diferencia entre nosotros, ¿no? Los evangélicos tienden a saber muchos textos bíblicos, pero tal vez no han ahondado, no han profundizado en la mayoría de esos textos bíblicos. Nosotros estamos, en cambio, en comunión con una iglesia que lleva 2000 años leyendo e interpretando la Biblia para sus fieles. Pero acepté el reto y me puse a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya comenzando con el primer capítulo, me busqué un tremendo problema. Porque el Señor, antes de irse, le dice a sus discípulos: vayan y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando lo reciban, les va a dar poder. ¿Para qué? ¿Para hacer espectáculos? No. Les dará poder y entonces seréis mis testigos. En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa única iglesia de Jesucristo, en comunión con los apóstoles, había sido enviada. Es decir, tenían que recibir el Espíritu para entonces poder extender la buena noticia de Jesucristo. Es decir, esa primera iglesia de Jesucristo, esa iglesia pentecostal, original, a la cual yo quería pertenecer, era católica. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está la primera evidencia de que esta iglesia es además católica. La misma, donde quiera, aquí, más lejos, en el extranjero, donde quiera, la misma iglesia, una iglesia católica. Poco después, capítulo 1, versículo 14, del libro de los Hechos, del libro de Pentecostés, el libro de los Hechos, que otros le han llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Y si aquella era la historia de la primera iglesia, y si la iglesia de Cristo era la primera iglesia, yo quería pertenecer a ella. Bueno, sigamos. Capítulo 1, versículo 14. Se menciona a una mujer singular, importantísima, eminente miembro de aquella iglesia. De hecho, es la única que se menciona por su nombre. Pero además de todo eso, no se trataba de una mujer cualquiera. Se trataba de la madre de Jesús, de la madre de Cristo, nuestro Señor. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque esa primera iglesia pentecostal, a la cual yo quería pertenecer, era una iglesia mayoritariamente judía, mentalidad, cultura hebrea. Y para ellos, para su concepción monárquica, para su cultura, la madre no era la esposa del rey. La madre era, la reina era la madre del rey. La reina no era la esposa del rey. La reina era la madre del rey. Ellos sabían que junto a ellos estaba no una mujer cualquiera, sino la madre de su rey. Ahora bien, ¿quién era Cristo para ellos? Eminentemente el Señor, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero además, y por sobre todas las cosas, Jesucristo era para ellos el Rey. El Rey. De hecho, el tema preferido de Jesús en el Evangelio es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Cómo comienza el Evangelio? Específicamente la versión de San Lucas. ¿Qué tipo de hijo le anuncia el ángel a María? Le dice: Él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Rey, descendiente, hijo de David. El rey del reino de los cielos. ¿Qué le pusieron a Cristo arriba de la cruz? ¿Qué letrero le pusieron? Decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Porque Jesucristo era, para ellos, por sobre todas las cosas, el Rey. ¿Por qué se dejaban matar a aquellos primeros cristianos? ¿Por qué? Porque eran tontos, lunáticos. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas, porque creían en el reinado eterno de Jesucristo, el Rey. Aquí iban los romanos y les decían a ellos: dejen de creer en ese Mesías crucificado y confiesen la divinidad y el señorío, realeza del Rey, del César.
Y los cristianos decían, pues nos tendrán que matar, pero nosotros no podemos confesar el señorío, o sea, la realeza y la divinidad de otro que no sea nuestro Rey. Jesucristo es el Señor. Señor significa el Rey. Dios, Rey sobre todas las cosas. Y los mataban. O sea, una vez más, Jesucristo era para ellos, por sobre todas las cosas, el Rey. Por lo tanto, Hechos 1:14, por lo tanto, aquella primera iglesia debieron necesariamente de haberse referido a Santa María, la madre de Jesús, la madre de su Rey, la madre del reino de los cielos, como la reina del reino de los cielos. Por eso la tenemos en Apocalipsis capítulo 12. Léanlo, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Aparece de nuevo la Virgen María. ¿Cómo aparece? Revestida de sol, la luna a sus pies y coronada de 12 estrellas. 12 estrellas. 12 estrellas. Fundamento apostólico que implica, siguiendo la simbología del libro de Apocalipsis, que ella era la reina del nuevo pueblo de Dios. De ahí que la iglesia le confiese como reina de todo lo creado. Porque es precisamente como reina del cosmos que aparece la Virgen María en Apocalipsis 12. Además de esto, tenemos Hechos capítulo 2, versículo 42. Hemos recién iniciado el libro de los Hechos, y miren lo que hemos encontrado ya. Hemos encontrado una iglesia que ha recibido la instrucción del Señor de que sea católica. Una iglesia católica. Y hemos descubierto que esa primera iglesia, según el primer capítulo, versículo 14 del libro de los Hechos, era una iglesia que se refería a la Madre del Señor como una reina. Recién estamos por el capítulo 2. Y ya frente a mí se erguía la iglesia católica. Fue la primera vez que se me apareció el letrero, así en la frente. Pues yo estaba buscando, yo quería referirme a la iglesia de Jesucristo, pero quería que fuese mi iglesia. Pero ya antes de llegar al capítulo 2, ya me había pasado el primer letrerito por la cabeza que decía, Iglesia Católica. ¿Qué hice? Lo que debe hacer, lo que hace todo buen evangélico cuando se encuentra con algo que no le gusta. El Señor reprenda a Satanás. Iglesia católica. No, en la vida. No puede ser la iglesia católica. No me gusta la iglesia católica. No me agradan los católicos. ¿Cómo es posible que se me haya manifestado por tanto tiempo la iglesia católica? Y que ahora, analizando el libro de los Hechos, me aparezca una vez más esa primera iglesia de Jesucristo como la iglesia católica que presenciamos el día de hoy. Hechos 2:42 dice, y ahí lo vamos a agarrar para el próximo programa, donde vamos a elaborar esto más detenidamente. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que aquella primera iglesia de Jesucristo, la iglesia a la cual yo quería pertenecer, perseveraba todos los días, en el partimiento del pan. Partimiento del pan fue uno de los primeros nombres que se le dio a la Santa Eucaristía. Todos los días, no una o dos veces al año, que celebrábamos nosotros algo que llamábamos Santa Cena, que era para nosotros un memorial, un mero símbolo. No. Todos los días. ¿Por qué practicar? ¿Por qué hacer algo todos los días si es un símbolo inconsecuente? Además, aquella primera iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraba todos los días en comunión con la doctrina de los apóstoles. Es decir, una iglesia eucarística, por un lado, una iglesia mariana, ya lo hemos visto en el primer capítulo, versículo 14, una iglesia católica y además una iglesia eucarística, además de apostólica.
La iglesia de Jesucristo entonces, en el libro de los Hechos, es una iglesia apostólica. Significa que se refiere a los apóstoles. Ahora, si la autoridad apostólica fue una realidad, porque así lo dispuso el Señor, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Apóstoles, porque así lo quiso el Señor. Una iglesia apostólica. Si esa autoridad apostólica cedió, desapareció cuando murió el último apóstol, entonces Jesucristo falló. ¿Falló? ¿Cómo es posible decirle a sus apóstoles en el capítulo 19 de Mateo que lo que ellos aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo? ¿Cómo es posible que los refiera como criterio de autoridad y ahora resulta que van a ser criterio de autoridad hasta que se mueran? No. Ahora entramos a la sucesión apostólica. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vemos evidencia de cómo se ordenaba con la imposición de las manos a obispos, o sea, a sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros, o sea, sacerdotes. En el capítulo 6 también de los Hechos, vemos también la primera ordenación de diáconos, que eran ministros ordenados también, pero para el servicio, o sea, un grado inferior, por debajo del presbiterado, y el presbiterado por debajo del obispado. O sea, vemos una vez más en la Biblia este orden, este establecimiento de Dios, porque Él quiere que haya orden, y que nos refiramos a un criterio de autoridad, para que no nos equivoquemos camino al cielo, para que sepamos qué es lo correcto, qué no es correcto, qué debemos hacer, qué debemos creer, cómo debemos vivir. Esa primera iglesia de Jesucristo, esa iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer, era una iglesia católica, mariana, eucarística y apostólica. Y solo vamos por el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurre en el capítulo 15? Para profundizar un poquito en esto de la apostolicidad de la iglesia. En el capítulo 15, Pablo y Bernabé tienen un problema en Antioquía, porque los judaizantes, que eran mayoría, querían que los que se unieran a la iglesia se circuncidaran, es decir, que los paganos que entraban a la iglesia, que se circuncidaran y siguieran otras prescripciones y ritos de la ley judía. Qué bueno que Pablo y Bernabé no lo echaron a votación. Ellos eran los que estaban a cargo de la iglesia de Antioquía. Porque si lo hubiesen echado a votación, ¿saben qué? Hubiesen perdido, porque los judaizantes eran la mayoría. No. Esto no es una iglesia democrática, esa fue otra cosa que aprendí en el libro de los Hechos. Aquella primera iglesia no era democrática, era apostólica. Por eso, Pablo y Bernabé les dicen a ellos, un momento, yo estaba seguro que Bernabé iba a abrir la Biblia y San Pablo iba a leer para resolver el problema. Pero no fue así. Ellos descendieron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Es en el capítulo 15, versículo 28, que se levanta Santiago, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén en aquel momento, y él da su veredicto de lo que se va a hacer en Antioquía. Dice, queridos hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque en la iglesia se habla con autoridad, se habla con la autoridad del Espíritu, se habla con la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles, y la iglesia habla con autoridad, y por eso la iglesia tiene derecho a iluminar las acciones de los seres humanos. Por eso la iglesia tiene derecho a hablarnos de la ley natural y de cómo yo debo llevar a cabo mi matrimonio, cómo debo criar a mis hijos, qué tipo de ciudadano debo ser, cómo debo comportarme, cuál debe ser mi moral sexual. La iglesia tiene derecho, porque la iglesia me habla con la autoridad de los apóstoles.
Si la iglesia no tuviera autoridad apostólica, yo buscaba entonces referirme directamente a la voluntad de Dios sin intermediarios. Pero no es así. La iglesia es apostólica y habla con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que le fue dado a los apóstoles, para, entre otras cosas, que perdonaran mis pecados también. Es decir, podemos referirnos a la iglesia con toda confianza, pero más que confianza, con amor, sabiendo que el Señor ha provisto ese medio histórico de salvación para que tú y yo estemos más cerca de Él y no nos perdamos. Muchas gracias una vez más. Continuaremos en el próximo programa.